¿Qué sabemos sobre Ismael según la Biblia? Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios promete a Abraham durante una aparición que tendrá un hijo y se convertirá en el padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos, su esposa Sara no podía concebir y se preguntaban cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16:3, Sara, quien aún se llamaba Sarai, sugiere a Abraham, quien aún se llamaba Abram, tener un hijo con su sirvienta egipcia Agar, a quien le da como esposa. Entonces Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva, la egipcia, y se la dio por mujer a Abram su marido, después de haber Abram habitado 10 años en la tierra de Canaán. Génesis 16:3. Esto parece ser una costumbre común de la época, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ello. La esposa ofrece una sirvienta a su marido, pero todos los hijos nacidos de esta unión se consideran suyos, lo que podría ser una forma temprana de maternidad subrogada. En la antigüedad, era común que una mujer estéril ofreciera a su marido una sirvienta que tuviera hijos en su lugar. Era la esposa, no la sirvienta, quien criaba a los hijos. Si esta solución pudo parecer juiciosa para Abraham y Sara, creó más problemas de los que resolvió. Agar, de hecho, tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara y Sara buscó ayuda de Abraham. Génesis 16:4 dice: «Y ella, viendo que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Mi agravio sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Abraham permitió que Sara actuara como quisiera. Sara entonces maltrató a Agar, quien huyó de ella. Sara, siendo estéril, había obtenido un hijo de Agar, e Ismael era legalmente hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. Unos años después, Dios estableció un pacto con Abraham, requiriendo la circuncisión de todos los miembros masculinos de su casa. Dios mandó a Abraham circuncidar a su hijo Ismael, así como a todos los otros varones de su casa, incluidos los esclavos nacidos en su hogar y los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado e Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las ya tensas relaciones entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones habían comenzado mucho antes del nacimiento de Ismael, como se mencionó anteriormente. Fue en el desierto donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le ordenó regresar a Abraham. También fue allí donde el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba debía llamarse Ismael. ¿Qué significa Ismael? Significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Génesis 16:11. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo durante el destete de Isaac. Profundamente molesta, Sara pidió a Abraham que enviara lejos a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. De hecho, incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que Ismael podía ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham dice a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando amablemente a Ismael, entristecido por el deseo de Sara de desheredarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quería deshacerse de él. Génesis 21:1-34. Esta solicitud de expulsar a la sierva y a su hijo parecía contravenir todas las normas de la ley antigua.
Los hijos de las sirvientas podían ser degradados, pero no despedidos sin causa justificada. El hecho de que Abraham resistiera tal trato, actuando solo por mandato de Dios, sugiere que la acción emprendida no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Uno puede preguntarse sobre la reacción de Sara. ¿Fue debido a un acto cometido por Ismael que amenazaba a Isaac, o fue simplemente su existencia la que representaba una amenaza? Génesis 21:9 nos dice: «Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba». ¿Significa esto que Ismael se estaba burlando de Isaac o simplemente jugando con él? La palabra burlaba, en este contexto, significa mofarse, ridiculizar o simplemente regocijarse en la situación. Sara percibe a Ismael como un rival para Isaac, no por algún acto que haya cometido, sino por su mera existencia. El autor de Génesis relata la historia de Ismael, principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estaba limitado por las leyes naturales y ordinarias, en otras palabras, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como el hijo de la esposa se ajusta a la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael hizo que el contraste fuera más notable. Agar fue enviada con su hijo al desierto. Génesis 21:10-14 dice: «Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Estaban a punto de morir de sed cuando Dios escuchó al niño y le proporcionó agua. Sin embargo, Dios todavía tenía planes para Ismael. Aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. Génesis 21:17-18. El cumplimiento de esta profecía se informa en Génesis 25:12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en líderes poderosos y eventualmente en una nación. Así es como sucedió. Agar, que era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Génesis 21:21. Habitaron desde Havila hasta Shur, que está al este de Egipto, en dirección a Asiria. Génesis 25:18. Tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia enumera a los hijos de Ismael en Génesis 25:13, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Sorprendentemente, se le atribuyen 12 hijos, al igual que Jacob tuvo 12 hijos. Esto se compara con los 12 hijos de Nacor y los 12 hijos de Esaú. Más tarde, la hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28:9 y Génesis 36:3. La región de Havila, donde vivían los descendientes de Ismael, estaba en la parte norte de la península arábiga. Shur era una región desértica entre Berseba, en el desierto del Negev, y Egipto. Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaiot y Cedar como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael eran llamados árabes, lo que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo belicoso, ya que vivían en hostilidad hacia todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre indómito como un asno salvaje.
Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá en oposición a todos sus hermanos. Génesis 16:12. Más tarde, otras personas se asentaron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura y algunos descendientes de Esaú, a saber, los amalecitas. Aunque solo Isaac permaneció como heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también fueron bendecidos por él, como indica Génesis 25. Esto significa que los hijos de Agar, así como los de Cetura, recibieron bienes materiales del patriarca. Una vez crecidos, la Biblia no informa conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos son descritos enterrando a Abraham en Macpela en Génesis 25:9. La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de esa época. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, son generalmente identificados como ismaelitas en la Biblia. Estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur, Génesis 25. Ismael murió a la edad de 137 años, Génesis 25:17. La Biblia no especifica dónde fue enterrado, pero la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba, en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol utilizó la figura del hijo de la esclava en su alegoría, contrastando a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu y disfrutando de la libertad en Cristo. Gálatas 4:21. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, por lo que otros personajes son mencionados en la Biblia como Ismael. Hubo, por ejemplo, un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael, así como un alto funcionario bajo el reinado de Josafat, y el hijo de un sacerdote en la época de Esdras. Pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Netanías, miembro de la casa real de David. Durante el período de opresión babilónica contra los judíos, este Ismael mató a Gedalías, el gobernador de Judá, nombrado por Nabucodonosor. En conclusión de nuestro análisis de Ismael, hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegió. Fue el Señor mismo quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estaba fuera del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener una numerosa descendencia comparable a la de Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham, a través de Cetura. Esta fusión de pueblos e historias intricadamente entrelazados llevó a una asimilación entre ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes reclaman su genealogía de Abraham principalmente a través de Ismael. Una teoría popular ampliamente difundida entre musulmanes y algunos cristianos afirma que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarándose a sí mismo descendiente de Ismael según el Corán. Es muy probable que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es poco probable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Mientras que algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael, contrariamente a las afirmaciones musulmanas.
La Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham poniendo su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael, hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual. Revela una parte importante de la obra de Dios y el desarrollo de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural, resultado de la unión fértil entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder al permitir que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. El apóstol Pablo utiliza la historia bíblica de Agar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En Gálatas capítulo 4, Agar simboliza el antiguo pacto arraigado en las acciones humanas y la ley. Según la Biblia, Sara encarna el nuevo pacto, que se basa en la gracia divina a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara. Somos libres, nacidos del Espíritu. Gálatas 4, 29 a 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, nosotros, los creyentes, nacidos de nuevo, engendrados desde arriba, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una mujer esclava, es decir, del nacimiento natural, sino de una mujer libre, es decir, del nacimiento sobrenatural. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.